Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. Cantamos con fervor y gran devoción para alabar a Dios con el corazón. En el centro misionero ven a adorar. Juntos en fe vamos y a su nombre. ¿Cuánto creen que Él está aquí, hermanos? ¿Cuánto creen que Él es poderoso? ¿Sabe, hermanos, que no hay momento más maravilloso que estar en la presencia de Dios? Y yo aquí siento la presencia de Dios. Y es tan evidente, hermano, que como la alabanza, que cuando Él llega, las historias son transformadas. La vida del ser humano es completamente diferente. Y Él es el único que puede transformar una historia de fracaso a una historia de victoria. Yo no sé cuántos de los que están aquí han experimentado por un tiempo una historia de puro fracaso. Pero cuando Él nos alcanza, podemos decir con seguridad, con certeza, de que hoy nuestra vida es una vida de victoria, que nuestra historia ha cambiado por completo, porque el que llegó a nosotros venció la muerte, venció el pecado, y por eso que Pablo dice que con Él somos más que vencedores. Por eso es que nuestra historia es de ser más que vencedores. Yo me ponía a pensar qué sabroso es estar en la presencia de Dios. Cuando estamos adorando al Señor y llega esa presencia, ese poder del Espíritu Santo, cómo se mueve, cómo nos habla, cómo nos toca poderosamente, hermano. Y todo este momento he sentido la presencia de Dios grande y poderosamente. Por eso dice 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso es que nosotros somos libres. Y por eso es que nosotros hemos sido llamados a ser libertados y a vivir en Cristo, para sentirlo en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Dios bendiga a nuestro hermano Leo, amigo, ¿verdad? Su esposa que me acompaña, mi hijo también que me acompaña por aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana. Es una bendición estar nuevamente por aquí. Voy a compartir rápidamente la palabra, hermanos, porque hay que aprovechar el tiempo. Pero no se olvide de que Él está aquí, quiere ministrarnos poderosamente. Y no está aquí por un momento, siempre Él ha estado aquí. Y no está en estas cuatro paredes. Él está en usted, Él está en mí. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, que Él habita corporalmente en cada uno de nosotros. Dice que en Cristo estamos completos, dice la palabra del Señor, que no nos falta nada, porque Él es todo en nosotros. Vamos a ir rápidamente, hermano. Vamos a hablar de un tema en esta mañana. Espero que usted pueda recibir la palabra, como dice el apóstol Santiago, con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 3. Vamos a hablar de una promesa maravillosa. ¿A cuánto les encantan las promesas? ¿Verdad que es bonito que a uno le den esa esperanza? Cuando le dicen, te prometo que te voy a dar tal cosa, te prometo que voy a hacer tal cosa. Es bonito, ¿verdad? Pero también es bonito cuando son cumplidas esas promesas. Y vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo una hermosa promesa que fue profetizada por boca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice su palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Puede sentarse, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está, vamos a darle gracias a Dios. Hasta este momento creo que ha sido notoria la presencia de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos del Señor. Voy a ponerme en las manos del Señor, que sea Él, ¿verdad?, dando esa palabra, que no sea una palabra de hombre, y que sea una palabra que lo llene esta mañana, que sea una palabra que lo edifique, una palabra que transforme su vida como me ha transformado a mí. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, una vez más porque nos permite estar en este lugar, Señor. Gracias porque hasta aquí tu presencia ha sido notoria, nos ha llenado. Señor, gracias por presentarte una vez más en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar con nosotros, en nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor amado, que van a oír tu palabra. Tu palabra dice que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tengamos fe, que recibamos con mansedumbre tu palabra. Señor, prepara los corazones de mis hermanos. Prepara mis labios para hablar en tu nombre, con denuedo, con autoridad tu palabra. Y que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla conforme al propósito por el cual tú la envías, con propósito a cada corazón, a cada oyente en esta preciosa mañana. Que así como entramos deseosos de recibir, de dar, también, Señor, cuando regresemos, cuando salgamos por esa puerta, salgamos con un propósito, con una vida diferente, con una vida transformada por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Quiero hablar, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que todos aquí en alguna vez hemos escuchado acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por qué yo me pongo analizando un día de esto, hablando de este tema del bautismo del Espíritu Santo? Muchos tienen diferentes, si usted escucha, hay muchas, podemos decir, denominaciones, muchas formas de pensar, muchas iglesias, muchas religiones, podemos decir, ¿verdad? Así, que identifican el bautismo del Espíritu Santo de una forma diferente a la que tal vez usted ha experimentado. Y yo me ponía a analizar, viendo algunos textos bíblicos, ¿verdad? Y he llegado a un punto, conforme a las Escrituras, de que este hermoso bautismo del Espíritu Santo, que es una promesa, que es un don, que es una dádiva, que es un regalo, que es nuestra salvación, solamente la podemos recibir en Cristo Jesús. Analizando las Escrituras, podemos observar de que el bautismo del Espíritu Santo no lo produce el hombre. No puede alcanzarlo el hombre por sus propios medios o por sus propios méritos. El bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo se recibe conforme a las Escrituras por la fe en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la única manera. Muchos dicen que para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo usted tiene que buscarlo. La Biblia no dice que usted tiene que buscar el bautismo. Si usted busca un texto en el Nuevo Testamento, no va a encontrar que para conseguir el Espíritu Santo o conseguir el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que ponerse de rodillas, hacer ayuno, hacer oraciones. No va a encontrar un texto que diga eso. Pero sí va a encontrar que muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo escuchando el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio es para salvación. El poder del Evangelio produce ese bautismo en el creyente cuando el creyente es convencido por este hermoso Evangelio. Por eso es que el Señor, hermanos, cuando vamos rápidamente ahí en Lucas capítulo 24. Y vaya notando, muy importante estas, porque estamos en tiempos donde muchos en las redes sociales están compartiendo estos temas y están confundiendo a las personas. Y muchas personas dicen: no, yo me voy a salir de la iglesia porque en esta iglesia yo no siento el Espíritu Santo, o en esta iglesia yo no le entiendo. Y muchos salen por esa puerta y se van a buscar y andan para arriba y para abajo. No se dan cuenta que la Escritura nos da a entender la doctrina y qué es lo que tenemos que seguir conforme a las Escrituras. Pero vamos a ver aquí cuál es el propósito de Jesús, ¿verdad? Y del apóstol Juan, del profeta Juan el Bautista, cuando profetiza de que él
el bautismo de él era para arrepentimiento, hablando del agua, de lo material, pero que detrás de él iba a venir el poderoso, el que era más grande que él. En este caso es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que él iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Miramos aquí que ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Cristo Jesús. Y más adelante lo vamos a ver cómo es que se efectúa. Pero vamos a ver aquí, una vez Cristo resucitado, una vez Cristo que venció la muerte, en Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, uno, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés se profetizó de que Cristo iba a venir y de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Eso se profetizó en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, habló de Jesús, se profetizó de Jesús, y en el Nuevo Testamento se cumple lo que años antes se había escrito y se había hablado acerca del Mesías. Dice el 45: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que nosotros debemos de entender, son las Escrituras. Si nosotros no entendemos las Escrituras, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, nosotros estamos como perdidos en este mundo y necesitamos llegar a ese conocimiento. Por eso es que el Señor les abre el entendimiento, porque los apóstoles, sus discípulos, no entendían las Escrituras. Habían leído el libro de los Salmos, donde habla de que en el Salmo 2, donde dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado en el agua por Juan, vino una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el libro de los Salmos, años atrás se predice esta hermosa profecía y se cumple en la persona de Jesucristo. Miramos aquí cómo las Escrituras se cumplen al pie de la letra. Todo lo que fue profetizado en mí se cumple, dijo Jesucristo. Ahora les hablo el entendimiento, y en el versículo 46 dice: y les dijo: está escrito, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora viene el 47 y dice: y que se predicase en su nombre, uno, el arrepentimiento y el perdón de pecados, dos, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde allí iba a comenzar la predicación. Ahora, en el 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas, le dice a sus discípulos. El 49, aquí vamos a ponernos en este enfoque. Del 49 dice: he aquí, yo enviaré. Mire qué maravilloso, cómo podemos ver de dónde viene el bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de que el bautismo del Espíritu Santo usted no lo va a ir a buscar, ese va a venir a usted. Eso es lo que necesito yo que entienda esta mañana. Que no es por lo que usted haga. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero por lo que usted quiera, Dios no va a hacer las cosas. Es por lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el 49 nos dice la palabra. Estas son palabras textuales de Jesús. Dice Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Mire qué maravilloso. Esta es una de las promesas más grandes, y esta es la promesa principal para la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta es la promesa que nosotros debemos de abrir el entendimiento, para que le entendamos que esta promesa es primordial para nuestras vidas, es principal para nuestras vidas. Y dice: la enviaré de parte de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos aquí. Miren cómo le instruye el Señor: pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿De dónde nosotros somos investidos? De arriba hacia abajo. Mire el poder de donde se manifestó esta mañana. Se estaba manifestando, usted y yo estábamos aquí naturalmente, y no nos dábamos cuenta que desde allá arriba vino la gloria de Dios, y estábamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. De ahí, diga conmigo, levante la mano así, diga: de ahí viene lo bueno.
Entonces usted busque donde está lo bueno, no busque en esta tierra, busque allá arriba. Pablo dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque en las terrenales todo va a pasar, pero lo que está allá arriba va a permanecer para siempre. Miramos aquí que el Señor les dice: no se muevan de Jerusalén, no se vayan. En otras palabras le dice: solamente obedezcan. En el capítulo 1 del versículo 8, pues yo creo que todos entendemos eso. Yo lo he oído muchas veces y me encanta volverlo a leer para que no se nos olvide. Nuevamente el Señor aquí está otra escena parecida a la de Lucas 24, ¿verdad? Que hemos leído. En Hechos 1:4 dice: estando juntos, les mandó, le vuelve a decir las mismas palabras, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. No se muevan, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes, ¿qué dice Jesús? Seréis, mire qué sabroso esto, hermano, seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Con ese Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, con esa vas a ser investido, vas a ser introducido, vas a ser sellado con el Espíritu Santo y fuego. Con ese fuego que estábamos sintiendo en la mañana, con ese fuego es que hemos sido sellados. Ese es el poder de Dios y viene de arriba, lo dice la palabra. Dentro de no muchos días, dice, mire qué maravilloso, hermano, cómo se va complementando la escritura. Dentro de no muchos días, porque así se tenía que cumplir la escritura, que a los 50 días se manifestara el poder de Dios. ¿Sabe, hermano, que el Antiguo y el Nuevo Testamento milimétricamente, minuto a minuto, se cumplió? Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo en nosotros también, porque nosotros somos parte de lo que dice esta escritura. ¿Sabe que nosotros somos la continuidad del libro de los Hechos? ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca en el libro de los Hechos, en el último capítulo y en el último versículo, usted no va a encontrar la palabra amén, ni va a encontrar como en Malaquías la palabra maldición. Hay un punto, y no dice un punto y aparte, es un punto y seguido, porque comienzan las cartas del apóstol Pedro. Y la iglesia siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y miramos aquí que el Señor les dice: pero recibiréis poder. En el 8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Y quién es el Espíritu Santo? La promesa de mi Padre. Ese es el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Jesús explicó la importancia de esa promesa. Juan capítulo 14, vamos a ver qué dice Jesús, enseñando la importancia de, hermano, de entender esta hermosa promesa. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. Todas las cosas que quieran ser malas y quieran ser buenas en nuestra vida. Todas las cosas. Pero también dice: y os recordará todo los que yo os he dicho. Por eso es que es importante entender las escrituras, abrir el entendimiento a las escrituras, recibir la palabra, para que cuando la palabra llegue a nuestras vidas, entendamos el plan del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Sin ese hermoso Espíritu Santo nosotros no podemos hablar de Cristo. Dice el apóstol Pablo que no podemos llamarle Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo le dicen Abba Padre, le dicen Señor, le dicen ven, aquí estoy, revísteme, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo, porque ya la promesa usted la tiene. Y no la recibió porque usted la buscó, la recibió porque es un plan maravilloso de Dios para su vida. Porque ha creído y porque Él ha producido ese creer. En el capítulo 15 y en el versículo 26 dice:
pero cuando venga el Consolador, vuelve a decir el mismo Jesús estas palabras, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, miremos aquí, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién envía esa promesa? Cristo. Cristo es el que derrama esa promesa. Dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, ¿cuándo se cumple esa promesa, hermano? ¿Cuándo se cumple esa promesa? ¿Cuándo se cumple esa promesa? Cuando Jesús subió arriba. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, no puede venir si yo no me voy. Pero cuando yo me voy, cuando yo ya me vaya, yo les voy a enviar esa promesa. Dentro de no muchos días, le dice a sus discípulos, le prometió que dentro de no muchos días les iba a enviar la promesa. Y vamos a ver cuáles son esos días que el Señor les dijo. Vamos a ver cómo es que ese Dios poderoso que estamos adorando esta mañana, que le vamos a seguir adorando, que le tenemos que seguir creyendo porque Él es poderoso, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete lo cumple. Y lo vamos a ver aquí. Hechos capítulo 2 dice, Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día, mire qué maravilloso, hermano. Y ese día, a todos aquellos que han sido llamados a la salvación, a todos los que son llamados a la salvación, llegará ese día. Llegará ese día maravilloso. ¿Por qué? Aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el último día. Usted sabe aquellos hombres que estaban esperando sentados, hermanos, 120 personas, dice según el número que dice, que lo describe la Escritura. Estaban esperando ¿qué? La promesa. Estaban orando, estaban ayunando, estaban ahí esperando. Tal vez hubo un momento que se impacientaban, porque en la vida del ser humano así somos muchas veces nos impacientamos por las cosas. Pero miramos aquí que en ese último día pasó algo extraordinario, sobrenatural, que cambió la historia de la humanidad. Me encanta esa alabanza, hermano, que Dios cambia las historias y las seguirá cambiando, porque nosotros pertenecemos a esa promesa, somos parte de esa promesa. El Señor dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como recibiste la promesa tú, la van a recibir tus hijos, la van a recibir su descendencia, porque esta es la promesa de mi Padre, y lo que yo prometo lo cumplo. Y viene y dice, y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo mismo, del tercer cielo, donde no hay palabras que pueda expresar el ser humano. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así como en la mañana que se estaba llenando esto de la presencia de Dios, que estábamos llorando, que estábamos expresando lo que somos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8:14, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Ese Espíritu está aquí, hermanos, en nosotros. Por eso es que nosotros adoramos, bendecimos, exaltamos, porque sabemos que aunque no lo vemos, pero por fe nosotros le creemos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice que toda la casa, llenó toda la casa de los que estaban sentados. En el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No había uno que no tuviera ahí aquella llenura del Espíritu Santo, en otras lenguas, lenguas de fuego dice. Y el 4 dice, aquí miramos aquí, este versículo parte de la historia de la humanidad. Dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, para entender un poquito, hermanos, quiero detenerme un poquitito aquí. Que cuando dice que hablaron en lenguas, recuerde de que aquí está hablando que esas lenguas de fuego no tiene nada que ver con la lengua de la persona. Son lenguas de fuego que la Escritura así lo describe.
que se andaban volando, que se estaban en algún lugar, pero que estaban en la casa y que todos fueron llenos y que todos experimentaron eso, la Biblia lo dice, lo describe. Pero aquí en esta primera manifestación del Espíritu Santo, no está hablando de lenguas como lo dice el apóstol Pablo cuando ya lo dice a los corintios, lenguas angelicales que hablan misterios. No está hablando de esto. Está hablando de lenguas, pero de lenguajes o de dialectos o de podemos decir así, de idiomas. Perdón, ahí está la palabra, gracias. Esos, los primeros, eran idiomas, porque la Biblia lo dice. Vamos a leerlo para entenderlo, porque muchos dicen, aquí me voy a detener porque es muy importante, porque muchos predican y dicen, no, es que si usted no habla en lengua, usted no tiene la promesa del Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo. Mentira del diablo, porque estos fueron revestidos del Espíritu Santo. No hay uno que no recibió la promesa del Espíritu Santo. Lógicamente que aquí dice que la manifestación fue que estaban hablando en otros lenguajes, en otros idiomas. Dice, y estaban todos atónitos y maravillaban diciendo en el versículo 7, para aclarar un poco este punto, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? Escuche bien, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Notemos aquí que no está hablando de lengua del Espíritu Santo, hablando de las lenguas angelicales o las lenguas que son de misterio. No está hablando en este momento. Pero eso no significa de que no tenían el Espíritu Santo. Eso no significa que la promesa del Espíritu Santo no estaba en ellos. Claro que estaba en ellos. El poder de lo alto descendió sobre ellos, lo llenó sobre ellos, lo selló, porque eso hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de la persona. Puede ser el más malo de este mundo, puede ser el más perverso y la perversa de este mundo, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida cambia. Ya no tú eres el perverso, tú eres un santo más en el reino de los cielos. Ya eres alguien que está anotado en el reino de los cielos. Ya estás inscrito en el reino de los cielos. Desde ese mismo momento usted ya es parte del reino de los cielos. Usted no espere otro momento, porque esa hermosa promesa es una sola vez en la vida. Por eso le decía yo, usted no tiene que andarle buscando por otro lado. No tiene que buscarle pie al gato, por no decir pata al gato. Usted no le busque, ay, que yo quiero hablar en lenguas. Eso anhélelo, ese deseo, Pablo lo dice y lo recomienda en la carta a los Corintios 12, 13 y 14. No impidan hablar en lengua, que hablen en lengua. Yo hablo en lengua, dice el apóstol Pablo. No impidan el profetizar, porque ese es el poder del Espíritu Santo y no se puede detener. Llegará un momento que van a cesar, pero no dice se van a acabar las lenguas. Pero usted ya está revestido, pero usted ya tiene la promesa, usted ya es parte del reino de los cielos. Que si el hermano que está al lado suyo habla en lengua y usted no se preocupe, porque también usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted ya tiene un don del Espíritu Santo. Solamente tiene que decirle al Señor, ¿a qué tú me has llamado? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿En qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que necesitamos nosotros entender. ¿A qué hemos sido llamados? Porque primeramente Dios no nos llama a que seamos miembros de una iglesia aquí hablando en lo natural. No, hemos sido llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Vamos a verlo con ese texto bíblico donde está que una vez que usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Aquí somos parte de esta iglesia hablando en lo natural, pero en lo espiritual somos parte del cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual, un cuerpo invisible. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a leerles antes, hermano, en el versículo, en Hechos 2, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice el apóstol Pedro, porque aquí está hablando el apóstol Pedro, está predicando el evangelio del apóstol Pedro, fue su primer mensaje. Este es el primer mensaje que abre la predicación del evangelio. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro en Mateo 18, 16, 18 y 19, le dice: a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves? La autoridad de abrir la puerta del reino de los cielos, que es la predicación del evangelio. Aquí Pedro comienza a predicar el evangelio y le está hablando a los judíos que habían crucificado a Jesús, y le está hablando de la promesa, y les dice en el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora viene el 33 y dice: así que exaltado
por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre. Aquí está hablando Pedro de Jesucristo. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está dando testimonio que lo que pasó en Hechos 2, el 1 al 4, es la promesa del Padre. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo actuando por primera vez, dándole inicio a la iglesia, iniciando la iglesia primitiva. Los primeros cristianos aquí nacieron. Ahora, vamos a ver cómo se recibe ese bautismo del Espíritu Santo, hermano. Vamos a ver cómo se recibe. Hay un caso maravilloso, hermanos, que es importante, porque nosotros primeramente hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Si todos ven la historia del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo el perseguidor. Dice que Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Salió a su encuentro, tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era Saulo. Y Saulo, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8 usted puede encontrar esa historia, en capítulo 9 también, de que Saulo, una vez que fue bautizado, una vez que fue lleno, una vez que Ananías le impuso las manos, que fue lleno del Espíritu Santo, dice que inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio. Porque ese es el primer fruto de nosotros, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Compartir con otros la gracia que hemos nosotros recibido. Y la gracia es el don, la gracia es la promesa, la gracia es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Que nosotros ya somos unos locos por predicar el Evangelio, porque tenemos el bautismo, no un bautismo material. Pero con esto no estoy diciendo que no hay que bautizarse en las aguas, claro que sí, porque ese es otro bautismo, que hay que hacerlo, porque sí. Pero el primero, es el que nos convence. Si alguien no está convencido, se puede bautizar 100,000 veces en el agua y eso no va a cambiar la vida. Pero cuando llegue el Espíritu Santo con una sola vez, porque eso es una sola vez y para siempre, desde el momento que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida cambia por completo. Nuestra vida de fracaso a una vida de triunfo, como decíamos al principio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso muchos no los entienden. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así se recibe el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, vaya rápidamente, hermano. Hechos capítulo 10, aquí Pedro está predicando. Porque en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 2, primeramente la predicación a los judíos. Los primeros judíos que recibieron el Espíritu Santo, se arrepintieron y recibieron la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 se predicó a los samaritanos, porque también dice de Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Así dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Y dice que aquí, en este lugar, están los gentiles también. Y vamos a ver cómo es que se derrama la promesa del Espíritu Santo en la vida de los primeros gentiles. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Cristo. Vamos a ver qué dice. Que todos los que en él creyesen, mire qué importante, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Cuando dice nombre en el original, en el griego, porque la Biblia fue escrita en el griego, ¿verdad? Fue traducida del griego al español. Cuando dice nombre, significa autoridad. Onoma significa autoridad. Cuando dice que han sido perdonados los pecados por su nombre, por su autoridad. Porque los pecados son perdonados por el nombre de Cristo, que es la autoridad, porque solamente Dios puede perdonar y el que tiene la autoridad es Cristo. A él se le dio esa autoridad que es sobre toda autoridad, nombre sobre todo nombre se le llama. Ahora, miramos aquí en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro estaba hablando del Señor Jesucristo, de cómo había resucitado con poder, que cómo se le había dado autoridad, que cómo había sufrido, pero que había vencido la muerte, dice que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y eso era sobre los gentiles, sobre los que no eran judíos.
Ahí alcanzamos nosotros la promesa. Ahí comenzó. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos judíos. Pero la promesa era para los hijos de los judíos, para cuantos el Señor también nuestro Dios llamare. Y nosotros también somos llamados porque estamos bajo esa promesa. Esa promesa también nos alcanzó a los que éramos de Colombia. Yo no soy de Colombia, soy de Nicaragua. A los que eran de Nicaragua, de Colombia, de Honduras, de todos los países de Latinoamérica, de Centroamérica y el mundo entero. La promesa es para todos los que creen en Él. Se derrama el Espíritu Santo de Dios, lo sella y le garantiza que hoy estaremos con Él en el paraíso, como se lo dijo al ladrón en la cruz. Lo mismo que pasó con el ladrón en la cruz, lo mismo pasa con nosotros. Lo que pasa es que el ladrón pasó de la muerte a la vida de un solo. Nosotros tenemos una vida todavía extra. Tenemos unos minutos para disfrutar del carrito, de la casita que Dios te va a dar, de la bendición que vas a tener, aún de los sufrimientos que vas a pasar, porque dice Pablo que tenemos que gozarnos y tenemos que darle gracias a Dios en todo, que no tenemos que quejarnos, pero lo tenemos todo en Cristo Jesús. Entonces ahí miramos cómo se derramó el Espíritu Santo. No se derramó porque estaban ahí, no eran cristianos estos, eran gentiles, dice la palabra, pero vino sobre ellos el Espíritu Santo, como a nosotros también. Ahora en el 47 dice: entonces respondió Pedro. Aquí viene la importancia del otro bautismo, pues, pero yo no voy a hablar ahora de este otro bautismo. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ¿qué? La promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo es primero, hermano. Es lo primordial. Hay gente que dice: yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Ya fuiste bautizado. Desde que creíste, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. No esperes más. Ahí dice: yo voy a buscar el Espíritu Santo, yo voy a buscar una señal que he sido bautizado. Porque muchos están predicando de que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo es hablar en lengua solamente. No. Vamos a ver que Pablo nos orienta esta mañana acerca de todos aquellos que hemos recibido esa hermosa promesa, y cómo esa hermosa promesa hace algo extraordinario en nuestra vida y nos da sentido espiritual a nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Voy a leer solo el versículo 1 y después voy a saltar a los otros versículos. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí incluye el hablar en lengua. Aquí sí Pablo incluye el hablar en lengua, que eso es lo que da el Espíritu Santo una vez que lo ha recibido. El Espíritu Santo no es que una vez que llega a su vida usted comienza a hablar en lengua. Claro que lo puede hacer, porque esa es una manifestación del Espíritu Santo también. Eso es lo que da el Espíritu Santo también. Lo puede dar por primera vez en su vida. Pero tal vez usted puede hablar en chino como lo hablaron estas personas, porque dice que los que estaban ahí eran judíos y hablaban como los romanos, como los griegos, como los cretenses, como los árabes. Hablaban otros idiomas. Pero era una manifestación del Espíritu Santo para que predicaran y para que se entendieran lo que ellos estaban hablando. Pero otros no entendían porque decían que estaban locos y estaban borrachos. Y Pedro tuvo que exhortarle, decirle que no, que era la manifestación, que era la promesa que se había prometido en el Antiguo Testamento y que se había cumplido cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó, que lo cumplió derramándolo el mismo Cristo en la iglesia. Ahora, en el versículo 12 y 13 sí nos va a aclarar Pablo de que una vez que usted ha creído en Cristo, ya usted es parte y miembro de la iglesia de Cristo. Dice el 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. El 13 es la clave de este capítulo. El 13 dice: porque por un solo espíritu, suficiente, por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Pablo no dice: por el bautismo del agua usted pertenece al cuerpo de Cristo. No, aquí dice que por un espíritu, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en ese cuerpo. ¿Y cuándo es que fuimos bautizados y fuimos sumergidos en ese cuerpo? Porque la palabra bautismo significa sumergirse. La palabra bautismo significa sumergirse, y nosotros somos sumergidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y dice el apóstol Pablo:
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice Pablo, a todos se nos dio a beber, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire, por eso es que nosotros sentimos la presencia de Dios. Usted le pregunta a un hermano que estaba en la presencia de Dios: ¿sentiste la presencia de Dios? Sí, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí no sentimos una cosa más diferente que la otra. Aquí sentimos la misma presencia de un mismo espíritu, porque todos hemos sido bautizados en el mismo cuerpo y en un mismo espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan capítulo 7, ya vamos a ir terminando, hermano. Juan capítulo 7, versículo 37, perdón. Dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Mire qué maravilloso esto, hermano, cómo el Señor nos invita a nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí. Esta invitación es para todos. Esta invitación fue hace 2026 años, podemos decir, ¿no? Pero esta invitación está actualizada. Esto no tiene que usted resetearlo. La palabra de Dios está vigente todo el tiempo. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí no está hablando de un agua material como el traguito que me acabo de tomar yo ahorita. No está hablando de un agua física. Está hablando de un agua espiritual, lo que el Señor está ofreciendo. El 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso es que es importante entender la Escritura. Eso es lo que decía al principio. Importante que usted le dedique tiempo a leer la Escritura. Es muy importante, muy primordial que usted lea las Escrituras. Por eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, cuando nosotros hemos creído, corren con frecuencia en el interior de nuestras vidas, en el interior de este cuerpo pecaminoso. Ahí corren esos ríos de agua viva. En el 39 dice: esto dijo el del Espíritu que habían de recibir. Miremos aquí, ¿de qué está hablando Jesús? De la promesa. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los quienes. ¿Verdad que dice aquí los que creyesen? No dice los que quieren. Ay, que yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua. No es eso, hermano. No vaya por ahí. Va mal. Usted cree en Cristo y Él va a derramar de su Espíritu cuando Él quiera. En el día que Él quiera lo va a derramar. Por eso es que muchos dicen: es que voy a apartarme este tiempo, o ando apartadito. Claro, todavía no ha llegado esa promesa a tu vida, significa. Pero cuando llega, usted lo que quiere es estar en la presencia de Dios. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, puede que falle, porque es que no estoy diciendo aquí que aquí tiene un angelito con 5 alas, un querubín, no. Vamos a fallar, pero ese mismo Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese mismo Espíritu nos va a guiar a doblar nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y Señores, señores, cuando le fallamos. Ese mismo Espíritu nos va a decir: hijito mío, si alguno hubiere cometido pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que está en ustedes. Ese es poderoso, ese es el que perdona, ese es el que llena, ese es el que los restaura. No se olvide que usted no, aquí este tiempo la gente dice: no, ya viste cómo se apartó David, ya viste cómo se descarrió. Sí, vos le estás viendo la caída, pero no le estás viendo la levantada. Porque si el justo cae, también Dios lo levanta. Que no se olvide de eso, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Eso está garantizado. Dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, vino la promesa del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Vino a la iglesia primitiva y desde ahí se ha quedado, hermano. Por eso que nosotros decimos que somos pentecostales, porque venimos del Pentecostés.
Por eso es que nosotros decimos que creemos en la unción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros decimos que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, porque es lo que hizo el Espíritu Santo en los primeros creyentes, en los primeros cristianos, y eso lo sigue haciendo hasta el día que Cristo vuelva. El Espíritu Santo está actuando hasta el día que Cristo vuelva. Hasta ese día no se sabe si se va a ir o se va a quedar el Espíritu Santo aquí. Pero lo importante es que aquel que tiene el Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque tenemos la promesa, porque ya fuimos sellados, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y voy a quedarme en este último texto, y no se olvide de este texto, que es uno de los que más me encantan. Uno de los textos que más me alientan. Hay más, porque no voy a terminar, no los quiero aburrir, hermano. Romanos capítulo 8, váyase rápidamente, afile esa espada, hermano, porque en estos tiempos, mire, estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Peligrosísimos, podemos decir. Solo estamos que toquen un botón y no se sabe. Pero Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que le exploten. Pero ya nosotros tenemos la promesa primero. Ya el Señor nos adelantó por completo, así que no hay miedo. Pablo dice: no me importa que me vuelen la cabeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde la cárcel escribiendo una carta, hermano, ahí, Filipenses: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses: prosigan a la meta, al premio del supremo llamamiento. Olviden lo que queda atrás y extiéndanse a lo que está delante. Tengan por basura todo lo que han perdido, pero persistan en lo que ha sido enseñado en la palabra. Persistan en la fe, persistan constantemente, creciendo en la obra, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Mire ese hombre, la convicción. Pablo nunca dijo: voy a perder mi salvación, voy a perder aquí. No, Pablo dijo: con Cristo soy más que vencedor. Y ya está. Si al diablo le gusta o no le gusta, a mí no me importa, pero yo con Cristo soy más que vencedor. Si Él venció la muerte, yo también la voy a vencer. Si Él venció el pecado, yo también lo voy a vencer. Si Él venció todo lo de este mundo, yo también con Él soy más que vencedor. Y con eso me quedo y ya está. Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, del 10 al 11: pero si Cristo está en ustedes, en mí, Pablo dice, el cuerpo en verdad está muerto. Este cuerpo está muerto al pecado. Usted diga, cuando este cuerpo se revuelva a pecar, cuando este cuerpo, ay, que me llama la atención, ay, es que quiero esto, ay, un momentito, dígale a este cuerpo: tú ya estás muerto, porque Cristo está en mí. Dice: si Cristo está en vosotros, este cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, dice Pablo. Mire que el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Y si ese Espíritu, dice Pablo, que levantó a Cristo de los muertos mora en usted y en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por el poder de ese mismo Espíritu. De ese mismo Espíritu que mora en nosotros, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos va a levantar también un día. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo que está en nosotros? Es una obra que está adelantadísima, hermano. Si la tecnología va adelantada, la tecnología espiritual va súper más adelantada. Porque el hombre no puede compararse con el poder de Dios. Ya el Señor ya tiene establecido un plan trazado. Cuando el hombre dice: voy a hacer un plan, ya el Señor tiene miles y millones de planes. Y el Señor nos asegura en Juan 14. Ya ahora sí termino. Juan 14, hermano. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia, pues? Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús dice: voy pues a preparar lugar para ustedes. Diga al que está a su lado: hay un lugar para ti.
Hay un lugar especial para ti en el cielo. Hay un lugar reservado para ti, que no tienes que llamar, resérvamelo, Señor. No, ya te lo reservé. Yo cuando morí en la cruz, desde ahí ya cumplí, yo ahí ya está reservado, no te preocupes. Y dice: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, ¿verdad que Cristo ya se fue? Y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Cuántos lo están esperando como una esposa ansiosa por ver a su novio y estar con él? Y mire qué maravilloso: y os tomaré a mí mismo. ¿Sabe por qué dice os tomaré a mí mismo? Él no va a tomar este cuerpo pecaminoso carnal, no. Él va a tomar lo que está dentro de nosotros. Porque lo que está dentro de nosotros va a cambiar este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corruptible, por un cuerpo incorruptible. Cuando Él venga va a tomar de lo suyo, porque cuando dice de lo suyo habla de su sustancia, y ya nosotros somos parte de su sustancia. Nosotros no estamos separados, estamos unidos a su sustancia. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que de la misma forma que el Hijo es de la sustancia del Padre, la iglesia misma es de la misma sustancia, tanto del Padre como del Hijo. Por eso dice: vendré a ustedes, vendremos y moraremos en cada uno de ustedes. Por eso que usted prepárese, por eso que usted esté atento, abra sus ojos y diga: no, hombre, yo no me voy a quedar, porque el poder que está en mí, ese es el que me va a glorificar un día. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa un poder grande, hermano, para decirle no al pecado, para decirle no a la desgracia, para decirle no a aquella cosa que quiere meterse en nuestra mente, como la depresión, como la desesperación. Podemos estar abatidos, podemos estar atribulados, pero jamás vencidos, pero jamás destruidos, porque el que está con nosotros dice: los tomaré de mí mismo, los tomaré de mí mismo, para que donde ustedes estén, para que donde yo estoy, también ustedes también estén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ya está, hermano, ya. Aquí ya termino, ya. Solo lo que usted tiene que hacer es como Pablo aconseja, Efesios 4:30: no contriste esa promesa que está en usted. No la contriste, dice Pablo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Le dice a los Colosenses 5:19, primera de Tesalonicenses 5:19: no apaguen al Espíritu Santo. No lo apaguen, hermano. Luche por ello. En esta carne es que tenemos que luchar. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero si el espíritu está dispuesto, está dispuesto. Dice que los que siembran para el espíritu cosecharán vida eterna. Usted no coseche para la carne. Ese de eso ya, vaya en este año 2026, vaya apartándose esa idea. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y eso nos va a dar la victoria este año también. Pues por muy difícil que venga, por muy difícil que la estemos pasando, recuerde de que el que esté en usted es el poder de Dios. Colosenses capítulo 2, como el 8 por ahí, dice que ya en Cristo estamos completos, que Él es todo en el todo, y que si está en nosotros, pues también ya lo tenemos todo. Aunque no tengamos el carro último modelo, el carro eléctrico o la casa, no importa. Porque yo he visto que hay gente que viene debajo de un puente y usted va a ver sonriendo más que uno que tiene una mansión. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste. La vida del hombre consiste en lo que es por medio de Cristo, un hijo verdadero de Dios. Si usted busca para el bautismo del Espíritu Santo, lo que tiene que buscar es la evidencia, que son el fruto del Espíritu Santo. Si usted dice: yo tengo amor, si yo tengo gozo, si yo tengo paz, si yo tengo paciencia, si yo tengo benignidad, si yo tengo bondad, si yo tengo mansedumbre, si yo tengo templanza, entonces lo tengo todo, porque tengo el bautismo del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que está en mí. Pero si usted dice: ando en la carne, estoy en el adulterio, en la idolatría, en el egoísmo, en la maldicencia y tantas cosas, no lo tengo. O tal vez lo tengo apagado, pues. Entonces tengo que buscar cómo orar. Ahí sí tengo que orar para que el espíritu crezca y la carne mengue.
Póngase de pie, hermano, en esta hora. Yo quiero que pasemos por un momento todos aquí. Vamos a orar. Yo quiero orar. Cuando ustedes estaban orando, yo quería que siguieran realmente. Fíjense que primera vez, con sinceridad se lo digo, que a veces la carne no quiere, pero ni cantar, ni orar, ni nada. Ven y únete a la celebración del amor en el centro misionero junto al Señor.